Sófocles. Vamos a ver entonces un poco de el teatro griego. Vamos a ver si se están conectando más personas o no. Vamos a poner grabación para ya comenzar con la clase. Espero que estén bien, que hayan desayunado ya. Muy bien, empezamos entonces. Una vez más, buen día a todos los que se están integrando al curso de literatura. Así que vamos a empezar. El tema de hoy está relacionado a la época o al periodo ático de la literatura griega. Vamos a hablar un poco de lo que es el teatro, qué características tiene el teatro griego. Vamos a recordar también cómo evoluciona el teatro desde la concepción aristotélica. Mencionaremos también los representantes dentro de este periodo ático en el teatro, en la tragedia. Hablaremos también un poco sobre la Orestiada, ¿no? Más o menos eso es lo que vamos a tratar hoy. Así que vamos a empezar. Primero recordando entonces estas características esenciales, ¿no? El periodo ático es una etapa de mayor esplendor de la cultura griega, donde va a sobresalir el teatro, ya sea tanto la tragedia como también la comedia. La tragedia está vinculado a la aristocracia y la comedia está vinculado a el pueblo. Por tanto, dentro de la tragedia vamos a encontrar personajes centrales vinculados a la aristocracia, mientras que en la comedia sí se va a utilizar personajes vinculados al pueblo. Dentro de esta literatura sigue existiendo esta concepción fatalista y el destino inexorable, característica fundamental de la literatura griega, y por tanto dentro de la tragedia también se plasma esta concepción de la lucha del ser humano contra el destino, a pesar de saber que esto es imposible, ¿no? Además, no solamente se muestra cómo el ser humano se enfrenta al destino, o de pronto el destino se cumple, logra vencer al ser humano, sino también se va a mostrar cómo el ser humano se convierte en un títere de los dioses y a su vez es un personaje que cae constantemente producto de sus pasiones, ¿no? Ese es en el caso de la tragedia. Dentro de los autores representativos tenemos a Esquilo, considerado el padre del teatro griego. Su obra más representativa es la Orestiada,
Es la única trilogía que queda de Esquilo. También tenemos a Sófocles, autor de Edipo Rey. Recuerda que Aristóteles señala que Edipo Rey es considerado la tragedia perfecta, ¿no? Y Sófocles trae consigo esta concepción del plano psicológico de los personajes, a diferencia de Esquilo. Ya veremos en un instante cuáles son las características y la diferencia entre ambos autores. Para ello vamos a recordar la evolución del teatro, porque es importante recordar este punto que ya lo habíamos mencionado con anterioridad. El teatro, según Aristóteles, tiene origen en los llamados ditirambos. ¿Qué eran los ditirambos? Cantos corales al dios Dioniso, recuerda, ¿no? El teatro nace a través de esta manifestación vinculado a un dios, así que el teatro tiene un origen litúrgico religioso. Y los ditirambos, que eran cantos corales al dios Dionisos, va a estar vinculado al coro, que es el séquito del dios. El coro, recuerda que va a estar vinculado a los llamados coreutas, que son los integrantes del coro, y a su vez vamos a encontrar al corifeo. Es aquel que va a representar al coro, el que dirige el coro, y por tanto, el corifeo va a tener una voz particular, va a declamar, a diferencia de los coreutas que van a cantar, ¿no? Aquí es muy importante mencionar esto, ¿por qué? Porque producto del corifeo se va a desprender lo que sería el primer actor. El coro está en un espacio llamado la orchesta, que actualmente podría ser llamado la orquesta, ¿no? Ahí está el espacio donde se presenta el coro, la orchesta. Mientras que el otro espacio representativo sería el proskenion, o el proskenion, y dentro del proskenion está el esquene. Por eso está la imagen, ahí están las flechas, ¿ya? El esquene sería todo el espacio de representación, o el escenario. Así que cuando se desprende del corifeo el primer actor, aparece entonces el Hipócrates o el primer actor gracias a Tespis. Algunos consideran a Tespis como precursor del teatro griego, porque al insertar al primer actor ya aparece el escenario, el esquené, el lugar de representación, pero todavía es incipiente el teatro, porque recuerda que el primer actor en escena no dialoga con nadie, porque en escena solamente está él. Lo que sí puede hacer es realizar su parlamento, su monólogo, termina de realizar su monólogo, el coro interviene, el corifeo puede hablar con el primer actor, porque recuerda que el corifeo tiene una voz particular, sin embargo, el corifeo está en la orquesta y por tanto no hay un diálogo fluido, ya que en el escenario solamente hay un primer actor, solamente un actor. Todavía el teatro es incipiente, ¿no? Cuando el teatro ya empieza a manifestarse de una forma más sofisticada, cuando el teatro ya logra evolucionar a cabalidad, evoluciona gracias a la inserción del segundo actor, y eso es gracias a Esquilo, que inserta al segundo actor, al deuteragonista. ¿Por qué es importante la inserción del segundo actor? Porque con ello se genera el agón, el diálogo, la disputa en escena. Por eso que a Esquilo se le considera como padre del teatro griego, porque al insertar al segundo actor ya se constituye una representación en escena. A dos actores vamos a encontrar un diálogo, una disputa entre ambos y por tanto puede manifestarse una representación de acciones. La inserción del diálogo en escena es fundamental entonces para esta evolución del teatro. ¿Ya? Recuerda ello.
Más adelante viene Sófocles y trae consigo al tritagonista, al tercer actor. Ya teniendo tres actores en escena, vamos a encontrar entonces que hay una fluidez verbal. A mayor actores, mayor diálogo, mayor fluidez verbal, mayor representación. Eso quiere decir que el coro baja su intensidad. Con Sófocles ya el coro baja su intensidad, que era muy importante tanto para el momento donde Thespis inserta al primer actor, como también para Esquilo en el segundo actor. Y como Sófocles ya inserta al tercer actor, vamos a encontrar que va a poder insertar también este plano psicológico en sus personajes. Aristóteles también nos menciona que la finalidad de toda obra teatral es producir catarsis al espectador. La catarsis es la purificación del alma a través de los sentidos, ¿no? El espectador tiene que sentir compasión, terror, entre otras cosas. Así que esa es la finalidad de la obra teatral. Entonces recuerda eso, ¿no? La finalidad entonces de esta obra teatral es producir catarsis, catarsis en el espectador. Y también hay otro punto que se llama el corega. El corega es aquel que va a financiar todas estas obras teatrales. Recuerden todos esos detalles vinculados dentro del teatro griego. Esto ya lo habíamos señalado, pero es importante mencionarlo porque tenemos que tener estos elementos muy representativos, ¿no? Vamos ahora con los representantes. A ver, Esquilo y Sófocles. Aparte de estos autores, recuerda que también encuentras a Eurípides, pero no vamos a tocar ya a este autor, ¿no? Solamente mencionaremos Esquilo y Sófocles, algunas características de estos dos autores. Con relación a Esquilo, considerado padre de la tragedia griega, recuerda, su teatro es de carácter nacional, tiene una obra como Los persas, también está vinculado a un teatro aristocrático, muchas veces vamos a encontrar personajes que pertenecen a este sentido de la aristocracia. Estos ambientes son misteriosos y también están vinculados a esos planos de grandeza. Prometeo encadenado, recuerda la obra de Esquilo, o Siete contra Tebas. Hay uso de elementos decorativos también en Esquilo, se utiliza la escenografía, entre otras cosas. En el caso de Sófocles se va a humanizar mucho la tragedia porque se inserta estos elementos psicológicos. Por ello hay una constante preocupación por el ser humano, y a diferencia de Esquilo, más bien encontramos este lenguaje poético, ¿no? Recuerda que en el caso de Esquilo hace prevalecer la voluntad de los dioses. Los dioses mandan y por tanto los seres humanos tienen que obedecer. Muchas veces los personajes de Esquilo no van a reflexionar, no reflexionan mucho los personajes de Esquilo, solamente actúan nada más. A diferencia de los personajes de Sófocles. En el caso de los personajes de Sófocles, sí hay una reflexión antes de cometer diferentes actos o en el transcurso de ellos, ¿no? Por eso que vamos a ver más un plano psicológico en los personajes de Sófocles a diferencia de Esquilo.
Recuerda que Esquilo utiliza la inserción del segundo actor que va a posibilitar el diálogo en escena. Y en el caso de Sófocles, recuerda que al insertar el tercer actor se posibilita la fluidez discursiva. El coro ocupa casi la mitad de sus obras, a diferencia que encontramos en Sófocles, donde el coro va a tener menos importancia, ya que lo más representativo va a ser el diálogo. En el caso de Esquilo, se utiliza la trilogía, y esto también hay que tener en cuenta. Recuerden, Esquilo utiliza constantemente trilogías. Sucede que de pronto, la única trilogía que ha llegado a nuestro tiempo ha sido la Orestiada. Las otras trilogías de Esquilo se han perdido. Esquilo escribió más de 90 obras, pero desgraciadamente solamente tenemos una trilogía compacta que es la Orestiada, que comprende Agamenón, las Coéforas, las Euménides y 4 obras más. Así que de todas las obras que había escrito Esquilo, solamente ha llegado a nuestro tiempo 7 obras. Y de esas 7, solamente hay una trilogía compacta, una trilogía que solamente ha perdurado en nuestro tiempo. A diferencia de Sófocles, él no utiliza trilogías. Ya, Sófocles no utiliza las trilogías. ¿Por qué de pronto ha llegado solamente 7 obras a nuestro tiempo? Bueno, ya sea por que se perdieron a lo largo de la historia, porque fue de pronto quemada. ¿No recuerdas que va a haber un incendio en la Biblioteca de Alejandría? Muchas obras se van a perder en ese gran incendio, ¿no? Así que solamente llegó a nuestro tiempo 7 obras de Esquilo. En el caso de Sófocles, él no utiliza trilogías. Sófocles utiliza más bien piezas aisladas, independientes de sí. Esquilo no, él utilizaba 3 obras que conforman una trilogía, que conforman ya una historia global, ¿no? Sófocles no utiliza eso, ¿ya? Aquí ya tenemos una gran diferencia entre Esquilo y Sófocles. Esquilo utiliza trilogías, Sófocles abandona la trilogía, utiliza más bien obras independientes o aisladas. Recuerda también que en este periodo estaba prohibido, que estaba prohibido en escena. 1. Estaba prohibido la representación de acciones violentas en escena. No se podía representar acciones violentas, solamente se sugería. Y también estaba prohibido la participación femenina. Quiere decir que los actores representaban papeles masculinos y papeles femeninos. Para ello también era importante el uso de la máscara. Aparte de utilizar la máscara para cambiar de personalidad, para transformarse en otro personaje, la máscara cerca a la boca tenía una parte cóncava, con tal que cuando el actor aparecía en escena y empezaba a transmitir su parlamento, gracias a ese espacio cóncavo, la voz podía salir con más fuerza. Y así se podía escuchar hasta el último que estaba en la fila observando esta obra teatral. Son estos implementos que aparecen dentro de esta época de la literatura. Entre la comedia y la tragedia sobresale más la tragedia, así que vamos a mencionar qué es la tragedia. La tragedia ponía en escena los grandes problemas del ser humano: el destino, el amor, la muerte, la angustia, la intervención de los dioses. Lejos de las cuestiones de la vida cotidiana, a través de personajes que solían ser héroes
y dioses, y cuyos temas procedían del mito. Así que estos héroes pertenecían a la aristocracia, los dioses estaban presentes también dentro de la obra, personificados, recuerda. Solía plantearse una situación dolorosa que normalmente solo se superaba por medio del horror, la desgracia y la muerte. Los personajes se resisten al destino y obedecen a fuerzas superiores. Se enfrentan a conflictos provocados por pasiones humanas que conducen a un desenlace fatal. Claro, hoy solamente ya se utiliza los parlantes, ¿no? O también otros elementos. Pero para esa época se utilizaba esa forma para que pueda llegar a más, ¿no? Más espectadores. La máscara tenía diferentes usos, ¿no? Uno es para eliminar la identidad del actor y por tanto transformarse en los personajes que quiera representar. Así que hay una especie de metamorfosis porque se transforma en estos personajes, representa estos personajes. Y dos, porque dentro de la máscara, recuerda, cerca de la boca hay una parte muy cóncava y que gracias a ese elemento se puede sacar una voz más potente, ¿no? La máscara se utilizaba desde muy antes. Y la máscara no era el tamaño del rostro del actor, era un poco más. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? La máscara era un poco más extensa del rostro del ser humano. Por ello, es que el actor también utilizaba los llamados coturnos. Los coturnos eran suelas grandes que hacía elevar la estatura del actor. Así vamos a encontrar una simetría, ¿no? Un equilibrio, un plano simétrico entre la máscara, ¿no? Y la talla del personaje. Y luego está el vestuario, ¿no? O la vestimenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería parte de los implementos dentro de. Sí, el coturno son una especie de suela, como zapato con taco, algo así, pero son suelas enormes que hace elevar la estatura del actor, más la máscara, que es un poco más extensa, y el vestuario que tiene, ya hay un sentido más armónico. Bien, vamos a empezar entonces con la Orestiada. Recuerda entonces que estaba prohibido realizar acciones violentas y también estaba prohibido la participación de las mujeres en escena. La Orestiada entonces. Aquí tienes dos imágenes referenciales de la Orestiada. Por un lado tenemos esta imagen que está referido a una mujer, detrás de ella hay una especie de joven que le está indicando algo, la mujer tiene una daga y en el fondo se ve a un personaje que está echado, está descansando, ¿no? Así que la primera imagen hace alusión, la primera pintura hace alusión al momento en que Casandra va a entrar y va a matar a su esposo Agamenón. Y el joven que está detrás es Egisto, ¿no? Por el otro lado tenemos una imagen, en este caso una pintura, que hace referencia a Orestes, que ya ha matado a su madre, ahí te das cuenta la daga, y detrás de Orestes, atormentándolos, está, por tanto, las furias, las que están vinculados a la ley de Talión, como aquí también lo menciona José, efectivamente. La esposa de Agamenón es Clitemnestra. Casandra más bien va a ser la esclava que Agamenón trae después de la guerra de Troya. Así que Orestes está siendo atormentado
por las furias después de matar a la madre, ¿no? A su madre llamada Clitemnestra, ¿ya? Bien, esa es la Orestía. Ahorita vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia. Pero antes de pasar al resumen de la historia, recuerda que esta obra, la Orestiada, se nutre mucho del mito. Así que si quieres saber un poco más sobre el mito que está vinculado a la Orestiada, te recomiendo entonces que busques la información respecto al mito de la casa de los Átridas, la maldición de la casa de los Átridas. ¿Ya? Ahí tienes más o menos una historia que está detrás de la Orestiada. El por qué de pronto Egisto odia tanto a Agamenón, por qué de pronto quiere vengarse de Agamenón. Todo eso es una historia detrás, ¿no? Detrás de esta obra en realidad. Agamenón, tú sabes que es el rey absoluto de los griegos, ¿no? Rey de Micenas Argos. Y Egisto es su primo. Bueno, es primo sobrino en realidad, ¿no? Aunque parezca un poco extraño. Sucede que Agamenón ha matado al padre de Egisto, pero a su vez Egisto había matado al padre de Agamenón. Y eso es parte ya del mito, ¿no? Antes de la Orestiada sucede que hay dos hermanos. Uno se llama Tiestes y el otro se llama Atreo. Tiestes y Atreo son dos personajes muy poderosos y desean obtener el poder de Micenas, ¿no? Va a haber un conflicto entre ambos. Tiestes va a ser expulsado. Luego va a aparecer Tiestes porque Atreo le había mandado a llamar y cuando Atreo le realiza un gran banquete, Tiestes come y de pronto después de estar comiendo, Atreo le pregunta, ¿y qué tal la comida te fue? Muy deliciosa y Tiestes le dice, sí, pues bien, estás comiendo tus hijos. Tiestes se sorprende, ha traído a su ejército Tiestes, así que se enfrenta a su hermano Atreo. Sin embargo, huye Tiestes, logra huir, va al oráculo y le dice al oráculo cómo lograr vengarse de Atreo. El oráculo le dice, si has de vengarte de Atreo, vas a perecer y además vas a cometer un ultraje y los dioses te van a castigar. Tiestes no le interesa eso y le dicen qué tiene que hacer. Tenía una hija, Pelopia se llamaba, así que de pronto Tiestes ultraja a su hija y producto de este ultraje nace Egisto. Tiestes huye, termina de ultrajar a Pelopia y de pronto se marcha. Pelopia solamente tiene la espada de Tiestes, no sabía de quién había sido el ultraje. Atreo, al encontrarse a Pelopia, que estaba embarazada, decide, por tanto, cuidarla en su palacio. Egisto nace y va a ser criado como si fuese un hijo de Atreo. Más adelante, cuando ya Egisto tiene edad para luchar, manda a Egisto para que busque a este enemigo de Atreo que se llama Tiestes. Egisto no sabía que estaba buscando a su padre para matarlo. Además, Atreo tenía dos hijos. Atreo tiene a su hijo llamado Agamenón y Menelao. Atrapan a Tiestes. Y cuando Tiestes ve a Egisto con su espada, sabe entonces que el destino ya se va a cumplir. Porque Egisto es el vengador de su familia. Tiestes le dice a Egisto, yo soy tu padre, tú tienes mi espada y vas a conocer la verdad de todo esto. Egisto, al enterarse, se enfurece, va donde Atreo y lo mata. Así que Agamenón y Menelao, al ver ello, que ha muerto su padre a manos de Egisto, intentan destruirlo, pero no pueden, así que huyen Menelao y Agamenón.
Ambos van a ir a Esparta, por eso que Menelao se va a casar con Helena, y Tiestes gobierna Argos Micenas. Luego, Agamenón y Menelao retornan, ya con el ejército espartano, logran matar a Tiestes, Egisto huye, y Agamenón se convierte en el rey micénico. Pero luego recuerda que va a suceder el tema de la guerra de Troya. A Menelao le van a raptar su esposa, así que Menelao va a ir donde Agamenón y le va a pedir para unirse y luchar contra los troyanos. Agamenón sale entonces a la guerra. Cuando Agamenón parte, Egisto retorna a Micenas para seducir a Clitemnestra. Y así, junto a Clitemnestra, poder vengarse de Agamenón. Bueno, esa es la historia antes de la Orestiada, ¿ya? Por acá me están diciendo sobre las furias. ¿Quiénes son las furias? Las furias son diosas de la venganza. También se llama erimnias, las furias, las erimnias, ¿ya? Las furias nacen después de que Cronos cercena el miembro viril de su padre, lo castra a su padre, y producto de la sangre derramada aparecen las furias. Quiere decir que las furias aparecen cuando se derrama sangre familiar, en este caso del progenitor. Así que cuando Orestes mata a su progenitora, se está derramando sangre familiar de su progenitora, aparecen las furias para atormentar al asesino. ¿Ya? Recuerden todos esos detalles. Ahora sí. Vamos entonces ahora sí a hablar de la Orestiada. Hemos detallado solamente algunos puntos relacionados al mito. La Orestiada empieza, recuerda que es una trilogía, la Orestiada empieza con la obra llamado Agamenón. Después de la guerra de Troya, ya han pasado 10 años, que Agamenón no ha vuelto a su patria, así que después de la guerra de Troya, Agamenón va a retornar victorioso. Recuerda, ha perecido ya todos los troyanos, Agamenón retorna victorioso a su patria Argos Micenas. La obra empieza cuando un vigía está observando a lo lejos si hay una antorcha encendida, que es señal que el rey Agamenón ha de volver y que Troya ha perecido, ¿no? Sigue y sigue observando. Eso solamente es su misión del vigía. Observar a lo lejos si hay una antorcha encendida para decirle a los demás que efectivamente ha caído Troya. Está lamentándose el pobre vigía porque ya está cansado de todos los días visibilizar si es que está o no está prendida la antorcha. Hasta que de pronto a lo lejos observa, por tanto que sí, hay una antorcha encendida, empieza a gritar a los demás que la presencia de Agamenón es inminente. Clitemnestra se sorprende y en ese momento va a realizar algunas honras en honor de su esposo, pero los dioses no deciden aceptar estas honras, porque los dioses ya conocen la intención de Clitemnestra. Agamenón está retornando junto a su ejército, que ha sobrevivido. Además, tiene a una esclava llamada Casandra, que sería la hija del rey Príamo, hermana de Héctor. Casandra tiene un don, puede saber lo que va a suceder, pero también tiene una maldición. Nadie le hace caso. Así que Casandra le pronostica a Agamenón: ten cuidado, cuando llegues a tu casa serás asesinado por tu esposa. Agamenón no le cree y le dice: ¿cómo es posible que mi esposa Clitemnestra me va a matar? Ella me quiere, me adora. Es imposible eso. No le cree, ¿no? Agamenón al fin ha llegado a su palacio. Se da este gran banquete. Clitemnestra le dice a Agamenón para que pase por el manto púrpura. El color púrpura es el color de los dioses. Agamenón le dice que no puede hacer eso, ya que de pronto puede quizá ofender a los dioses.
Clitemnestra le sigue insistiendo. Te has convertido en el gran rey. Has vencido a los troyanos. ¿Qué otro rey va a ser tan poderoso como tú? Y le sigue alabando a tal punto que Agamenón, recuerda que es muy soberbio, acepta pasar por el manto púrpura. Va donde Clitemnestra y Clitemnestra le dice, entremos entonces al palacio para que puedas descansar. Clitemnestra junto con Agamenón entran al palacio. Recuerda, fuera de escena, ¿no? Estando fuera de escena ya. Para ese momento, Casandra se ha quedado sola en la escena, así que Casandra empieza a pronosticar, empieza a decir lo que le va a suceder. Está pronosticando su muerte. El coro le empieza a decir a Casandra en cierta medida qué palabras tan extrañas dices, qué es lo que está sucediendo, por qué te atormentas. Y ahora el adivino que me hizo adivinar me ha conducido a este terrible infortunio mortal. En lugar del altar de mis abuelos me espera el tajo del verdugo, que quedará ensangrentado con la sangre caliente de mi degüello. Así es lo que menciona Casandra, ¿no? Pero no moriremos sin que los dioses tomen venganza por nosotros, pues otro vengador nuestro vendrá a su vez, un vástago matricida, que tomará por su padre venganza. Desterrado, errante, expatriado de este país, regresará para dar cima a esas iniquidades de su familia. Un poderoso juramento han hecho los dioses, lo traerá la plegaria de su padre muerto. Entonces, ¿por qué de pronto tengo que sentir compasión? Puesto que primero vi terminar como terminó la ciudad de Troya, y a quien la tomó llegar de este modo a su fin por decisión de los dioses. Voy a tomar la iniciativa y a entrar en la casa. Tendré valor para morir. Eso es lo que dice Casandra, ¿no? El corifeo le empieza a preguntar, ¿y entonces por qué no huyes si sabes que vas a morir? Si todo lo que dices es verdad y que estás mencionando que vas a ser asesinada, estás hablando de tu propia muerte, ¿por qué de pronto no huyes? Casandra le dice al coro, que sería parte del pueblo, no hay escapatoria. Por más que huya, el destino se cumple. ¿Para qué huir entonces? Es mejor enfrentarlo, ya que poco provecho sacaré con la huida. Eso es lo que menciona entonces Casandra. Se retira entonces, ¿no? El coro se queda un poco extraño porque ha escuchado las palabras de Casandra, un matricida, que va a morir ella tanto como Agamenón. No lo puede creer el coro. Por eso es que cuestiona a Casandra. Y recuerda, Casandra aquí representa la predestinación. ¿Y por qué? Porque Casandra ha predestinado la llegada de un vengador. Recuerda, este vengador va a matar a los asesinos de su padre. Ese vengador se llama Orestes. Orestes va a volver entonces a Argos Micenas y va a matar tanto a Clitemnestra como también a Egisto. Eso es lo que está diciendo Casandra. Es lo que se va a cumplir. Es el destino que ya se ha marcado y por tanto se va a cumplir. Así que Casandra representa este sentido de la predestinación. Luego de estos elementos, vamos a escuchar algunos lamentos. ¿Qué sucede en este instante? Se escuchan los lamentos de Agamenón. El coro no sabe qué hacer. Se está escuchando cómo de pronto Agamenón está siendo asesinado. Se escucha, solamente se escucha, fuera de escena, los lamentos de Agamenón. El coro desesperado
a través del corifeo, empiezan a decir quién es, quién está gritando, por qué de pronto está sufriendo. Cuando se enteran que es el rey, buscan entonces una solución, guardias, alguien que ayude a Agamenón, pero luego ya no se escucha más. Así que en ese instante, cuando el coro está desesperado para saber qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está pasando dentro del palacio, aparece, por tanto, Clitemnestra. Se abre la puerta del palacio y detrás de esa puerta ven dos cadáveres. Por un lado el cadáver de Agamenón y por el otro lado el cadáver de Casandra. Y delante de estos dos cadáveres está Clitemnestra. Empieza a entrar en escena Clitemnestra. Clitemnestra menciona a todo el pueblo qué es lo que ha hecho. Ha matado a Agamenón, a su esposo, y lo menciona. Y señala que ha matado a su esposo porque Agamenón, sacrificó a su hija Ifigenia. Por ello he matado a Agamenón, ya que sacrificó a mi hija. La llevó con engaños. Por ello ha tenido que pagar. No solamente eso, sino también he sacrificado y he matado a su amante, que sería Casandra. Todas esas palabras empieza a decir Clitemnestra. El coro se lamenta la muerte de Agamenón, y cuando de pronto el coro está observando, aparece Egisto. Recuerda, Egisto es amante de Clitemnestra, así que de pronto el coro le dice: ¿cómo es posible que tú estés aquí? El coro, al decirle esto a Egisto le dice: ten cuidado con tus palabras, recuerda que ya no está el rey Agamenón, así que quien ahora va a tener el poder soy yo. El coro se da cuenta entonces de las palabras de Egisto, tiene razón, Egisto ahora se va a convertir en una persona muy poderosa, por eso que el coro dice: es mejor tratar de callar o decir algunas palabras que no ofendan mucho, porque tememos nuestra vida. Así que de pronto Egisto y Clitemnestra van a retirarse, ¿no? Finaliza así la primera parte de la Orestiada llamado Agamenón. Así que en la primera parte, en la obra llamada Agamenón, se representa cómo de pronto este rey va a ser asesinado por Clitemnestra, ya que Clitemnestra señala que él mató o sacrificó a Ifigenia, su hija, y que trajo consigo a Casandra. En la segunda parte, llamada las coéforas son las que realizan las libaciones, la purificación en la tumba de Agamenón. Electra, que es hija de Agamenón y Clitemnestra, se ha convertido en una coéfora. Así que la historia nos menciona en las coéforas cómo de pronto Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, va a retornar a Argos Micenas por el mandato de Apolo y también en cierta medida por las furias. Orestes tiene que llegar a Argos Micenas con un objetivo: matar a los asesinos de su padre. Así que Orestes va a llegar con su amigo Pílades. Han retornado a Argos Micenas, han llegado a la tumba de Agamenón. Orestes está triste porque no ha podido quedarse cuando a Agamenón se le estaban realizando las honras fúnebres. En ese momento escucha pasos, Orestes y Pílades se esconden. Orestes ha dejado un mechón de cabello, así que de pronto aparece las coéforas para realizar estas libaciones o estas purificaciones en la tumba de Agamenón. Electra
observa este mechón de cabello y se da cuenta que su hermano Orestes ha vuelto. Así que de pronto Orestes sale de su escondite, conversa con Electra, su hermana, y deciden buscar alguna alternativa para matar a los asesinos de su padre. Electra también odia a Clitemnestra y también a Egisto, así que va a ayudar a Orestes. A Orestes se hace pasar por un extranjero, por un forastero, llega al palacio, al tocar de pronto y al buscar al rey o a la reina, el criado señala qué es lo que desea. Así que de pronto Orestes señala, quiero encontrarme con Egisto, el rey Egisto, porque tengo noticias sobre la muerte de Orestes. Eso es lo que está diciendo Orestes como forastero. Así que el criado va a buscar a Egisto, pero en ese instante se encuentra con la nodriza de Orestes. Así que este criado le dice a la nodriza, ve a buscar a Egisto y dile que aquí hay un forastero que está queriendo conversar con Egisto sobre la muerte de Orestes. La nodriza al escuchar esas palabras llora, porque la nodriza recuerda, es nodriza de Orestes, lo había cuidado desde que ya había nacido. Llora desesperadamente porque quiere mucho a Orestes. Y empieza a decir, ¿cómo es posible que vaya a decirle a Egisto estas palabras? Estoy sufriendo, pero yo sé que Egisto al escuchar estas palabras va a sonreír, va a disfrutar de este sufrimiento. La nodriza está a punto de marcharse, el forastero le dice, pero recuerde, solamente quiero que venga Egisto porque no quiero que sepa nadie más. Así que de pronto la nodriza va. Habla con Egisto, Egisto aparece, se encuentra con el forastero y le dice, ¿es verdad? Quiero saber los pormenores de la muerte de Orestes. Así voy a estar tranquilo. Ya no vendrá un vengador de esta casa. Entran al palacio. El coro, al escuchar esto, empieza también a sentirse mal. Orestes, el príncipe, el futuro rey de Argos Micenas, ha muerto. ¿Qué más desgracias puede venir en esta casa? Ya el rey ha muerto, el príncipe ahora también. Eso está señalando el coro, ¿no? En medio de todo esto se escucha también gritos. El coro se sorprende. ¿Qué está pasando? Fuera de escena, Orestes está matando a Egisto. Clitemnestra entra en escena. Empieza a decir, hay que ayudar. ¿Por qué de pronto está sufriendo mi amante? ¿Qué está pasando? Y cuando Clitemnestra quiere entrar para de pronto buscar alguna alternativa y salvar a su amante, aparece Orestes. Orestes con la mano ensangrentada, Orestes con una espada. Clitemnestra se sorprende. Orestes le dice, ya ha muerto tu amante, ahora tú serás la siguiente. Clitemnestra lo mira muy bien y se percata que es su hijo Orestes. Así que Clitemnestra le suplica a Orestes, hijo mío, ¿qué vas a hacer? No cometas ningún acto. Orestes, al escuchar las palabras de Clitemnestra, como que de pronto titubea. Mira a Pílades, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Pílades le dice, recuerda Orestes, recuerda lo que el dios Apolo ha señalado, lo que las furias en parte también están señalando. Tú has llegado con la intención de matar a los asesinos de tu padre. Orestes escucha las palabras de Pílades y le dice, tienes razón. Agarra por tanto a su madre, lo arrastra fuera de escena, mata a Clitemnestra. Recuerda, al matar a Clitemnestra está matando a su progenitora y por tanto ha caído sangre familiar. ¿Quiénes aparecen cuando se mata al progenitor? Las furias. Y la aparición de las furias va a atormentar a Orestes, así que Orestes entra en escena atormentado, buscando la manera de escaparse.
el coro le dice a Orestes, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Orestes le dice, ¿es que acaso no ves estas monstruosas furias? Y entonces el coro le dice, pero no vemos nada. Orestes, ¿qué es lo que sucede? Son aterradoras, dice Orestes, y sigue avanzando. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto, según la tradición griega, las furias aparecen para atormentar al asesino, pero solamente es el asesino aquel que puede ver a las furias. Las demás personas no. ¿Ya? Así que el coro dice, pobre Orestes, seguro está atormentado por la muerte de su madre. ¿No? Orestes sigue huyendo de las furias y así, por tanto, acaba la segunda parte. En la tercera parte, llamada las Euménides, que es la otra denominación de las furias, en este caso, las Euménides vendrían a ser diosas bondadosas, ¿no? Muy bien. En la tercera parte, Orestes tiene que ir a Atenas, ya que el dios Apolo le ha dicho, Orestes, ve a Atenas, encuéntrate con Atenea. Así que Apolo recuerda que le había indicado que tienes que matar a todos los asesinos de tu padre, ahora le dice, ve a Atenas, para que no te sigan atormentando las furias. Así que Orestes viaja a Atenas. Y las furias igual van a atormentar al pobre Orestes, ¿no? Orestes llega al templo de Atenas, de Atenea, y le suplica a Atenea. Atenea se compadece de Orestes y va a realizar un juicio para determinar si de pronto es culpable o no es culpable Orestes de lo que se le imputa. Así que va a ser juzgado en Atenas. Para ello, van a traer a los jueces, que sería parte de los ancianos de Atenas, ¿no? Las furias van a estar también presentes ahí, pero recuerda, a través del coro van a estar las furias, ya solamente se va a escuchar la voz de las furias, criticando y señalando a Orestes como el culpable de todo lo cometido. Apolo, en cambio, va a ser el abogado de Orestes, va a ser los parlamentos, los alegatos en favor de Orestes. Se realiza el juicio, como cualquier juicio que vemos en la actualidad, ¿no? El acusado, los que acusan, los jueces. Se da el turno entonces de los alegatos para ver si efectivamente Orestes es culpable o no. La defensa tiene la palabra. Apolo aparece, empieza a decir algunos de sus parlamentos. Y en medio de todo esto dice, no es la que llaman madre la que engendra al hijo, sino que es solo la nodriza del embrión recién sembrado. Engendra el que fecunda, mientras que ella solo conserva el brote, sin que por ello dejen de ser extraños entre sí, con tal de que no se lo malogre una deidad. Voy a darte una prueba de este acerto. Puede haber padre sin que haya madre. Cerca hay un ejemplo, la hija de Zeus olímpico. No se crió en las tinieblas de un vientre, pero es un retoño cual ninguna diosa podría parir. Así que Palas, Atenea, en lo demás, según yo sé, voy a hacer grande a tu ciudad y a tu pueblo. Por tanto, recuerden, aquí la figura paterna es la más representativa. Y quien ha sido asesinado ha sido Agamenón. Han eliminado la figura paterna de Orestes. Así que quien ha cometido un grave crimen es Clitemnestra. Y por ello Orestes ha buscado resarcir este crimen, matándola. Ahí te das cuenta que
los alegatos de Apolo están girando en torno a la concepción del patriarcado y del machismo. Y esos alegatos van a favorecer a Orestes. Además, Apolo está siendo también un ejemplo. Atenea. Recuerda que Atenea nace del cerebro de Zeus. Y al señalar este elemento, algunos jueces van a votar a favor de Orestes, pero otros jueces van a votar en contra de Orestes. Así que va a haber un 50-50, algo así, ¿no? Así que por más que los alegatos de Apolo se refieren, va a cambiar un poco la balanza, pero no va a ser contundente. Porque recuerda, todos querían condenar a Orestes por haber matado a una persona, pero Apolo realiza otro alegato. No es madre la que engendra, sino la que cría. Uno. Así que quien ha criado a Orestes es la nodriza. Ella podría ser la verdadera madre de Orestes, más que la que le engendra. Y además, hablando de engendrar, se puede, por tanto, a través de la figura paterna. Eso es lo que está señalando entonces Apolo, obviamente dentro de la concepción patriarcal y machista, que puede ser rebatido en nuestra época, ¿no? Pero para esa época, recuerda, todavía está ceñido esa concepción. Así que de pronto los jueces, que tienen también esa concepción patriarcal, aceptan el veredicto o aceptan las palabras de Apolo y votan a favor de Orestes. Pero los otros jueces siguen votando en contra de Orestes. Al final, solamente hay un voto decisivo, y ese voto decisivo va a ser de Atenea. Gracias a Atenea, Orestes se salva. Y también a los alegatos, obviamente, de Apolo. Así que Atenea, al darse cuenta que hay un voto casi a la par, Atenea, antes de emitir su voto, también señala algo. Casi las mismas palabras de Apolo. Así que de pronto Atenea vota a favor de Orestes para que no sea condenado, para que sea liberado. Recuerda, se ha dado la ley de Talión. Clitemnestra mató a Agamenón porque éste mató a Ifigenia. Orestes mató a Clitemnestra porque ella mató a Agamenón. Ahí está la ley de Talión. Las furias no desean acatar el veredicto, se molestan. Empiezan a decir cómo es posible realizar este acto. Atenea va donde las furias y empiezan a hablar con ellas. Le dicen, ustedes son diosas antiguas. Es cierto, por eso las respeto, pero también tengan en cuenta algo. Es tiempo de cambiar. Olvidémonos de toda esta venganza que ha pasado de generación a generación. Es más, si ustedes se olvidan de esta venganza, serán protectoras de Atenas. Tendrán un templo donde se van a ser adoradas, ya que nadie adora a las furias. Nadie adora a las erimnias, porque son diosas antiguas. Purifíquense y van a ser protectoras de Atenas. Y los atenienses van a adorarlas. Así que las furias deciden escuchar las palabras de Atenea y se purifican. Se convierten, por tanto, en Eumenides, dejando de lado la ley de Talión y adoptando la postura de Atenea. Así va a finalizar entonces la Orestiada, y recuerda entonces, la Orestiada lo que busca es, desde un plano simbólico, manifestar cómo una sociedad pasa de una ley arcaica, que es la ley de Talión, a un sentido de justicia, más equilibrada, más ecuánime de pronto, ¿no? O un poco más racional, ¿ya? Una ley más racional o una justicia más racional. ¿Racional en qué sentido? En que se está dando los alegatos, las aseveraciones, entre otros detalles, ¿ya? Esa sería la Orestiada. Ese es el paso de la Orestiada, recuerda.
Bien. ¿A qué género pertenece la Orestiada? Al género dramático. Especie, tragedia. La acción se desarrolla en Argos Micenas, en el templo de Atenea y en el areópago de Atenas. Entonces recuerda cuáles son los espacios representativos, ¿no? La acción se desarrolla en Argos Micenas, en el templo de Atenea y en el areópago de Atenas, ¿no? Los temas: la venganza, la justicia equilibrada y la reconciliación. José, ¿cuál última parte? ¿La de las Euménides? En el caso de las Euménides, recuerda, sucede que Apolo manda a Orestes a Atenas con la intención de alejarse de las furias. Cuando llega Orestes a Atenas, recuerda que va a ir al templo de Atenea. Atenea se compadece, se realiza un juicio. En el juicio, Apolo aboga por Orestes, diciéndole que de pronto madre no es aquella que engendra, sino la que cría, y además la figura paterna es más representativa de la figura materna. Quien ha cometido el crimen funesto es Clitemnestra, y por ello Orestes ha matado a Clitemnestra, ¿no? Porque ha roto la figura paterna. Se da la votación, y en ese instante, ¿qué sucede? Sucede que de pronto se logra un 50-50, Atenea da el veredicto señalando que Orestes tiene que ser liberado de toda culpa. Las furias no quieren acatar el veredicto. Atenea conversa con las furias y las furias se transforman en Euménides. ¿Ya? Y por tanto, al final, recuerda que las furias se transforman en Euménides, y eso quiere decir que simbólicamente la Orestiada se manifiesta como una sociedad pasa de una ley de talión a una ley más sofisticada, más racional. Eso es lo que se puede mostrar dentro de la Orestiada. La siguiente pregunta era: ¿por qué de pronto en Edipo Rey, cuando Edipo mata a su padre, no le aparecen las furias? Bueno, en este caso, porque este personaje ya estaba condenado, ¿no? Recuerda que la estirpe de Labdaco, que es el padre de Layo, abuelo de Edipo, ya estaba condenado por los dioses. Así que la estirpe de Layo, de Labdaco, Layo y Edipo, ya estaba condenado por los dioses. Por eso es que no aparecen ya estas diosas que atormentan, porque ya estaban condenados, ¿no?, por los dioses. Muy bien, ya respondí entonces las dos preguntas que mencionaron por aquí, la de Edipo y también la otra de repetir la última parte respecto a la Orestiada. Ahora sí, como te estaba indicando, la acción se desarrolla tanto en Argos Micenas, en el templo de Atenea, y en el areópago de Atenas. Estamos observando diferentes escenarios, ¿no? El tema, la venganza. Recuerda, los personajes que se van a vengar: aquí está Clitemnestra, Egisto a través de Clitemnestra, ¿no? Orestes en cierta medida, pero asumiendo la postura de Apolo, porque Apolo le dice: tienes que vengar la muerte de tu padre, ¿no? La justicia equilibrada, en este caso, cuando se desarrolla el juicio en Atenas, y la reconciliación al final de la historia, pues, ¿no? También encontramos la sangre que rescata a la sangre vertida. Es lo que sucede. Clitemnestra mata a Agamenón porque él asesinó o sacrificó a Ifigenia, y así sucesivamente, ¿no? La reconciliación de los poderes de la oscuridad con los poderes de la luz, representada por Zeus, ¿no? Eso sería entonces parte de la obra La Orestiada. Vamos a ver con las preguntas. Vamos a ir a las preguntas. Vamos a los ejercicios.
A ver, ¿en qué consiste la catarsis? Recuerda que la catarsis es la finalidad de toda obra teatral, ¿no? ¿Y qué era la catarsis entonces? Purificación del alma a través de los sentimientos. La purificación del alma. Profesor, ¿cómo es posible que se pueda purificar el alma a través de esto? Pues recuerda que estamos dentro de una literatura vinculada en el teatro, vinculada a esta concepción litúrgica y religiosa, ¿no? En cierta medida. Así que el ser humano, al enfrentarse ante una historia vinculada al teatro, sucede que dentro de su alma va a regir diferentes sentimientos, emociones, y así que lo va a expulsar, ¿no? Por eso que los personajes interpretan un papel y el público observa esta interpretación y siente que posiblemente pueda pasarle a él o a ella. Temen, se compadecen de los personajes, odian a los personajes. Esa es la catarsis, ¿no? La purificación del alma a través de los sentidos, ¿no? ¿Qué acto comete Agamenón que origina la furia de Clitemnestra? ¿Por qué Clitemnestra mata a Agamenón? ¿Qué dice Clitemnestra? Porque Agamenón sacrifica a su hija llamada Ifigenia, efectivamente, porque Agamenón ha matado a Ifigenia, ¿no? O ha sacrificado a Ifigenia en realidad. Tres, ¿qué está prohibido en el teatro griego? Que las mujeres participen en escena, y estaba prohibido también los actos violentos en escena, efectivamente. Recuerda, estaba prohibido la participación de las mujeres en escena. Eso no quiere decir que no haya personajes femeninos, ¿ya? Sí hay personajes femeninos. Tenemos a Clitemnestra, tenemos a Electra, pero esos personajes femeninos están interpretados por actores. Entonces, los varones realizan dos papeles, ¿no? Ya sea papel masculino o papel femenino dentro de el teatro, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué estaba prohibido? La participación femenina en escena. Dos, estaba prohibido la representación de actos violentos, de acciones violentas. Solamente eso sugería, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a las siguientes preguntas. En el año en el año 534 a.C., durante las fiestas dionisíacas, un autor hizo recitar por primera vez a un actor y éste podía interactuar con el corifeo. Nos referimos ¿a quién? Dice, por primera vez a un actor, por primera vez a un actor, solamente a un actor, un solo actor. ¿Quién es el precursor del teatro? Tespis. Claro, el primer actor, recuerda, Tespis. Por acá, Leisha nos dice, ¿cuál es el nombre de la suela que usaban para verse más allá? Los coturnos. Los coturnos se llaman. Las suelas, los coturnos. La pregunta 4, la respuesta es la C, entonces. 5. En sus obras el individuo es víctima de golpes terribles y en su afán de justicia los dioses persiguen a la estirpe culpable a través de las generaciones enteras. Las acciones humanas parecen estar sujetas a la determinación de los dioses. A la determinación de los dioses. Así que los dioses logran su cometido. Nos referimos a qué autor utiliza la voluntad de los dioses. Esquilo, efectivamente, Esquilo. Recuerda que Apolo le dice a Orestes, mata a los que asesinaron a tu padre, y de pronto Orestes realiza ese acto, ¿no? Se logra la voluntad de los dioses. Apolo aboga por Orestes, Atenea también, y por tanto no se castiga a este culpable, ¿no? La voluntad de los dioses prevalece.
Señale lo incorrecto acerca de la tragedia griega. A ver, ¿cuál sería de esas cuatro alternativas lo incorrecto? Los actores eran siempre varones, sí. Los actores usaban máscaras con el objetivo de atemorizar al público, no. Ahí está la respuesta, pues, ¿no? La respuesta es la B. Los actores usaban los coturnos, sí. Los hechos sangrientos no se representaban en escena, efectivamente. La 6, la respuesta es la B. Te dicen lo incorrecto, ¿no? Así que lo incorrecto es la B. Los coturnos son suelas. Las suelas que hace elevar la estatura del actor. Y en la 7, en la siguiente imagen se observa la presencia de una mujer quien ataca a otra. Si bien en el plano de la tragedia la violencia era un acto sugerido, o sea, no se representaba en acción, ¿quiénes son los personajes femeninos envueltos con relación a la Orestiada? Recuerda que en el teatro no se podía presenciar actos violentos, pero de pronto, sí en las cerámicas, en otras manifestaciones, se podían observar esto, ¿no? Y en este caso, aquí hay una alusión de Clitemnestra, cómo va a matar a Casandra, ¿no? Imagínate, con esos hachazos, dice, ¿no? Muy bien. La 7, la respuesta es la C. Vamos entonces a la pregunta número 8. Esto diré, mira, si hablo bien, no es la madre quien engendra al que se llama hijo suyo, no es ella, sino la nodriza del que el germen naciera. Naciente. Sobre lo expresado, ¿qué es lo que pretende justificar el dios Apolo? ¿Qué justifica Apolo? Exacto. Por eso dice, he aquí la prueba de mis palabras, puede haber padre sin madre, dice, ¿no? Y por tanto está justificando el asesinato de Clitemnestra. La 8, la respuesta es la C. Vamos a la siguiente. Ahí se eleva un poco más. La pregunta, a ver, la pregunta número 9. ¿Qué nos dice? Esquilo muestra a Orestes como un héroe indeciso, quien no sabe qué hacer ante la injusticia de la muerte de su padre. Sin embargo, existen las llamadas leyes divinas, que organizan el caos y rebaten la indecisión humana. Sobre lo dicho, marque la alternativa que conlleve a la decisión final, el matricidio, de Orestes ante esta encrucijada. A ver, ¿cuál de estas cuatro alternativas estaría vinculado a este acto, a estas leyes divinas? Recuerda que Orestes está dudando, ¿no? Si matar o no matar a su madre. Pero dice que hay leyes divinas. A ver, ¿cuál sería? Exacto. El oráculo de Loxios está vinculado a Apolo. Recuerda, ¿qué te está diciendo el enunciado? Mira, Esquilo muestra a Orestes como un héroe indeciso. No sabe si matar o no matar a Clitemnestra. Sin embargo, dice, existen las llamadas leyes divinas, que van más allá del entendimiento de los mortales, que organizan el caos y rebaten la indecisión humana. Así que estas leyes divinas le dicen a Orestes qué es lo que tiene que realizar.
Por eso que rebaten su indecisión, la indecisión humana. Los seres humanos solamente tienen que escuchar la voluntad de los dioses. Sobre lo dicho, marca la alternativa que conlleve la decisión final de Orestes ante esta encrucijada. ¿Cuál de estos 4 enunciados hacen que Orestes cometa el crimen? A ver, dice Clitemnestra: respeta, criatura, este pecho sobre el que tantas veces chupabas con tus labios la leche nutricia. Y aquí te estás dando cuenta que Clitemnestra, al decir estas palabras, no está ayudando a Orestes, ¿no? Más bien está justificándose para que Clitemnestra no sea asesinada. Y aquí Orestes igual está en indecisión. Pílades, ¿qué dice? A ver, ¿qué será ahora de los oráculos de Loxias dados en Delfos y de los leales juramentos? Hazte enemigo de todos antes de los dioses. Le está diciendo Orestes, recuerda lo que dijo los dioses, lo que dijo en el oráculo: tienes que vengar la muerte de tu padre. Recuerda a Apolo, recuerda a las furias, y recuerda aún más: es mejor que tengas como enemigo a un mortal que a un dios. Así que lo que dice Pílades es tremendo, porque Orestes efectivamente se va a dar cuenta de que si es que no comete ese acto, los dioses van a atormentarlo. Y por eso es que ya no hay duda. Aquí Orestes se da cuenta de no poder dudar, ¿sí o no? Porque las palabras de Pílades reflejan eso. Hazte enemigo de todos antes de los dioses. Cumple la voluntad de los dioses. Y efectivamente las palabras de Pílades retuercen a Orestes. Se aleja entonces la indecisión, agarra a Clitemnestra y le mata. Recuerda lo que te había mencionado, ¿no? Así que la B es la respuesta. Vamos a ver qué dice la C. Corifeo dice: un ultraje viene de otro ultraje y es difícil de sentenciar. No, el Corifeo no te está ayudando, no le está ayudando a Orestes entre la indecisión. Más bien sigue indeciso porque dice: y es difícil de sentenciar. Así que lo que cometas, Orestes, no sabría decirte si está bien o está mal. O el Corifeo no le puede decir esas palabras. ¿Ves? Hay una indecisión también en las palabras del Corifeo. Y la D dice: Electra, oh madre funesta impía, osaste sepultar a tu esposo como a un enemigo, sin llorar, sin luto y sin muchedumbre de ciudadanos. Aquí está reclamando Electra a... ¿Recuerda a quién? Está reclamando Electra a Clitemnestra, pero no está ayudando a Orestes. Por eso que la respuesta aquí es la B. Y por último, para que puedas dar tu examen, pregunta número 10. En la obra de Agamenón, la catástrofe final va precedida de una escena en la que Casandra, hija de Príamo, legendario de Troya, del rey de Troya, que acompaña como cautiva a Agamenón, se queda sola y recuerda la historia de los Átridas y la cadena de horribles crímenes a la que va a añadirse uno más. Casandra, que sabe también su triste destino, se dispone serenamente a enfrentarse a él. Después, la muerte de Agamenón es vengada por el hijo de Orestes, que mata a Clitemnestra y a Egisto. ¿Qué relación al texto anterior, ¿no? Con relación al texto anterior, ¿qué papel cumple Casandra en la obra? Recuerda que Casandra pronostica. Así que la respuesta aquí sería: es mensajera de los designios funestos, cumple con el papel de la predestinación. Efectivamente, la respuesta a la 10 es la A. Ahora sí, chicos, pueden ir a dar el examen.